El legado en Roma. Se dice que es una disposición testamentaria a título gratuito, recaída sobre las cosas o derechos que un testador destina a otra persona, natural o jurídica. También se podría decir que es una disposición mortis causa contenida en un testamento o en un codicilo, confirmado y siempre con carga al heredero. Debemos recordar que la institución de heredero y el testamento son sucesiones a título universal, en cambio el legado son sucesiones a título particular. El legado es un traspaso de derecho singular, pero siempre con carga al heredero. Características del legado. Tenemos en la época clásica y en la época de Justiniano. En la clásica son 3. Solo se realizaba a través del testamento. Debía ser hecho en términos imperativos, pues constituía un mandato legal para el heredero. Y la otra es que constituía una carga que solo podía ser impuesta al heredero. En la época de Justiniano podía ser hecho en un codicilo. Y la otra es que se suprimieron las palabras solemnes. Clasificación de los legados. Tenemos para el derecho romano 4: per vindicationem, per damnationem, per sine di modo y per praeceptionem. Cada uno explicado en la siguiente diapositiva. Formas de legado. El derecho romano muestra 5 formas de legado. La primera con efectos reales. En esta, el testador transfiere directamente al legatario la propiedad de la cosa legada, debido a que el legatario podrá ejercer la acción reivindicatio. Legados con efecto obligacional. Es el legado por el cual el testador deja a cargo al heredero la obligación de realizar una determinada prestación a favor del legatario. Otra es legado praestionem. Legado por el cual el testador ordena a su heredero para tomar para sí, antes de la partición, determinado objeto de la herencia. Después tenemos el sine di modo. Es un legado por el cual el testador ordenaba a su heredero que dejara que el legatario tomara determinado objeto. Por último, el Senado Consulto Neroriano decidió que todo legado que resultara nulo en razón de la forma empleada fuera válido como si fuera hecho per damnationem. Sujetos del legado. Tenemos 3: el legador, el heredero y el legatario. El legador es el testador que debe gozar de capacidad. Esto quiere decir de los 3 estatutos, así como goza de la testamento y facto activa. Para testar debe constar con poder de disposición de los bienes de que dispone, valga la redundancia. El heredero es el sucesor a quien la ley le impone la prestación. El legatario es el beneficiario de la atribución particular. Este debe cumplir con determinadas condiciones para la efectividad de su legado. Adquisición de los legados. Hay que aclarar que se da de 2 maneras: dies cedit y dies venit. El cedit significa o corresponde al día en que la persona nacía. Ese era el día para el legatario y se fija en su persona. Y el dies venit corresponde al día en que se hacía exigible el derecho del legatario y en que podía demandar al heredero para obtener su cumplimiento. En el primer caso, era necesario que el legatario estuviera vivo y que fuera capaz en el momento del dies cedit para que el legado no fuera caduco. Poco importaba que éste se hubiese muerto o se hubiera vuelto incapaz entre el dies cedit y el dies venit. Otro caso es cuando el legatario nombrado era persona alieni iuris,
En este caso, había que colocarse en el momento del dies edit para poder saber quién aprovecharía el beneficio del legado. El propietario del esclavo del dies edit, quien recogía, era el propietario del dies edit, quien recogía el provecho del esclavo, aun cuando hubiera cambiado de dueño o se hubiese vuelto libre entre el dies edit y el dies venit. El legado atendiendo a su objeto puede ser legatum, legatum generis, legatum optionis, legatum electionis y partitionis. Estos están explicados en la diapositiva con unos ejemplos. El legado atendiendo a su objeto puede ser lex furia testamentaria, lex vacania y lex falsidia. La vacania significa que está prohibido al legatario recibir una parte mayor que el heredero, que la del heredero. Sin embargo, esta ley no fue perfecta porque los testadores podían instituir a varios legatarios, mermando de esta manera el patrimonio del heredero. La ley falsidia, la cual reglamentó definitivamente la materia, ordenando que el testador no podía legar más de 3/4 partes de la herencia. La ley furia testamentaria dice que está prohibido adquirir a capere tanto en donaciones mortis causa como en legados que excedían de 10.000 haces, y concedió al heredero una manus inectio para recuperar lo que el legatario se hubiese llevado de más. Fideicomiso, definición y tipos. El fideicomiso era el acto por el cual una persona encargaba a otra transmitir toda su sucesión, o una parte, alicuota de su sucesión, o más bien un bien determinado de la misma, a otra persona o una tercera persona. El fideicomiso de herencia y el fideicomiso particulares son los tipos de fideicomiso que existían en los tiempos de Roma. El de herencia se tiene un fideicomiso de este tipo en los casos en los que el difunto, al instituir un heredero en su testamento, encarga a este heredero que transmite todos sus bienes o parte de la alicuota de ellos a un fideicomisario. Y el fideicomiso particulares era el acto por el cual le encargaba el difunto a su heredero o a un legatario entregar un bien determinado de la sucesión a una tercera persona llamada fideicomisario. Codicilo. Era el acto de última voluntad que no estaba sometido a las formalidades del testamento. Consistía en añadir ciertas disposiciones a un testamento que ya estaba hecho. Este no podía contener institución de heredero, ni sustituir herederos, ni desheredar a nadie, ni ser revocado.